Esta serie de sermones acerca de los 10 mandamientos ha sido muy especial para mí. Ha sido muy sorprendente descubrir en la palabra de Dios la profundidad de los misterios de Dios. Y hoy llegamos a el último mandamiento, el 10º mandamiento. Y si pueden abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 20, versículo 17. Éxodo 20, versículo 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Quédate ahí en ese texto. Vamos a estar mirando este texto, leyéndolo nuevamente varias veces. Pero llegamos a este texto de no codiciar y nos lleva profundo realmente a nuestro corazón. Ese texto me hizo recordar la gran diferencia que hay entre el corazón de un cristiano y el corazón de un incrédulo, en la satisfacción que experimenta en Cristo. Hace unos años fui realmente impactado por este documental que vi largo, con 4 horas, acerca de la iglesia perseguida en China. Y estos chinos que muchas veces los que estaban más perseguidos, los que evangelizaban más, los que estaban más comprometidos, personas que habían estado muchas veces en la cárcel, personas muy flacas, personas que no tenían posesiones, que de alguna manera habían sido afectadas grandemente, físicamente, económicamente, en su familia y en sus relaciones, por seguir a Jesucristo. Se dijeron demasiadas cosas en 4 horas: historia, política, la forma en que vivían. Mucho de ello fue ellos hablando y compartiendo. Lo que más me impresionó y lo que más cambió, impactó mi corazón en este documental fue ver la sonrisa de todos estos creyentes, cuando estaban juntos o cuando estaban solos o cuando estaban simplemente en su pequeño techito que no se podría decir que era una casa donde vivían, sin trabajo, sin techo, sin mucha comida, enflaqueciendo, con la Biblia en la mano, siempre con una sonrisa. Una sonrisa como la que yo jamás había visto. Quisiera compartirles esa sonrisa y que ustedes la vieran. Una sonrisa llena de verdadero gozo. Una sonrisa especial, llena de satisfacción, de plenitud, de pureza. Y una sonrisa que me llevó a las lágrimas realmente, de ver un corazón que rebosaba en plenitud y en bendición en las peores circunstancias. Ahora, en nuestra cultura es una cultura de codiciar, en la que estamos insatisfechos, en la que tenemos tantas cosas, pero vivimos en depresión. Es uno de los mayores problemas de nuestros tiempos, la depresión, con tantas cosas que tenemos. Y entonces, ¿me entiendes cuando te digo la gran diferencia que yo veo y que la Biblia también nos muestra del corazón satisfecho en Dios de un cristiano y el corazón insatisfecho, aunque tenga todo, de un incrédulo?
Este mandamiento nos enfoca en las profundidades de nuestros propios corazones, como ya había dicho. En esa profundidad nos encontramos a nosotros mismos. Cuando vamos adentro de nuestro corazón y vamos profundo y profundo, nos encontramos a nosotros mismos para ser examinados. ¿En qué está nuestra felicidad? ¿Qué nos satisface? ¿Qué deseamos? Y también ahí en esa profundidad en nuestros corazones nos encontramos con Dios, que ve lo que está ahí. Y este mandamiento nos dice eso. Él ve lo que está ahí en nuestro corazón. Nos brinda luz para entender lo que está ahí. Vamos a orar para que el Señor realmente bendiga nuestras vidas este día con su palabra. Señor, venimos ante ti, Señor, con un corazón que tiene problemas y que muchas veces no sabemos cuál es, lleno de emociones, sentimientos, vacío, propósitos distintos, diversos y frustraciones. Pero tú sabes lo que pasa en nuestros corazones. Tú ves nuestra mente. Dinos lo que está ahí. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es la solución, Señor? Sánanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces en el mensaje de hoy vamos a nosotros ordenadamente ver nuestro texto bíblico, estudiarlo, meditar en él y simplemente vamos a mirar a tres áreas. Primero, veamos el texto. Ese es el primer punto, veamos el texto. Segundo, veamos nuestros corazones. Y tercero, veamos a Jesucristo. Para los que toman notas, esos son los tres puntos que vamos a ver. Vamos a ver el texto, vamos a ver nuestros corazones y vamos a ver a Jesucristo. Y al final vamos a tener algunas observaciones prácticas. Vamos a comenzar entonces con el texto. Primer punto, veamos el texto bíblico. Ese texto bíblico que está frente a nosotros. El último mandamiento del decálogo, ¿no? De los 10 mandamientos dados a Moisés. Y el último mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El 10º mandamiento es muy importante porque va más allá del comportamiento externo de una persona. Va al corazón de la persona. Romper este mandamiento puede llevarnos a romper todos los demás mandamientos. Codiciar, por supuesto, nos puede llevar a cometer adulterio, a robar, a mentir, a matar, a abandonar a Dios. Y por eso yo creo que se deja de último. Porque de alguna manera, si obedecemos este mandamiento, vamos a evitar que muchos de los demás mandamientos sean quebrantados. Es muy importante en la Biblia el corazón primero, antes que el comportamiento y las acciones. Pero fíjate, tú primero ves que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. Ahora, eso no se refiere a las paredes y el techo del prójimo, se refiere básicamente a la familia del prójimo, a todo lo que el prójimo tiene. Eso incluye su forma de vivir, lo que él es, lo que él tiene. Entonces se podría decir como: no codiciarás su casa, significa no codiciarás su estilo de vida, la forma en la que vive, todo lo que él tiene. Y quizá te sorprenda ver en este mandamiento que dice que no codicies su buey o su asno, su burro. Y tú dices: fácil,
Yo no voy a codiciar el burro de mi prójimo, porque no conozco muchos prójimos que tienen burros. Por supuesto que esto es para Israel. Entonces, un comentarista dice lo siguiente: las cosas deseables que se mencionan en el versículo, casa, esposa, esclavos y ganado, constituye una lista de lo que una persona típica en la antigua sociedad agrícola podía codiciar, ¿verdad? Por supuesto que era valioso para una sociedad agrícola un buey fuerte y un burro que por lo menos durara muchos años, ¿no? Ahora, la traducción en lenguaje actual pone este versículo diciendo lo siguiente: no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Dice, no se dejen dominar por el deseo de lo que otros tienen. Hoy en día, entonces, este versículo se podría entender, por así decirlo, en una traducción contemporánea para nosotros, diciendo esto: el 10º mandamiento dice, no desearás la vida del prójimo, su esposa, sus automóviles, sus empleados o sus amistades, su trabajo o su salario, sus posesiones, su ropa, su inteligencia, su apariencia, su reputación o sus logros. No desees eso que le pertenece a tu prójimo. No desees la vida de tu prójimo. Ahora, vamos a aclarar esto porque la verdad, el mandamiento a no codiciar es bien difícil de entender. ¿Significa obsesionarse con algo? No. Y ese es el asunto, que realmente cuando vemos el texto bíblico, la palabra que se usa para codiciar es desear. El problema no está en desear. Él nos dice el desear lo del prójimo. Por supuesto, lo del prójimo. Pero no nos habla de obsesionarse. Por supuesto que está mal obsesionarse. Y tú dices, ya, yo no violo ese mandamiento porque yo no me estoy obsesionando con esto. No tienes que obsesionarte para violar este mandamiento. Ahora, no solo no es obsesionarse, tampoco es tomar alguna acción. Codicia se puede quedar simplemente en el corazón y aún así es romper el mandamiento. Uno puede pecar sin hacer nada, sin actuar, sin tomar decisiones, pero simplemente deseando lo del prójimo. Martín Lutero, por ejemplo, hablaba de la tentación como diciendo, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. No podemos evitar eso, ¿verdad? Pero podemos evitar que ellos hagan un nido en nuestra cabeza, ¿verdad? En nuestro pelo. Podemos evitar eso. Y yo creo que eso va al punto de codiciar, de desear. Quizá no te vas a obsesionar, pero sigues deseándolo. Sigues deseando esto del prójimo. Quizá no es una obsesión, quizá no estás actuando conforme a ese deseo, pero sigues deseándolo. Eso es pecado. Y ese es el mandamiento. Ahora, vamos a ver, que eso es lo que no es el mandamiento, no es obsesionarte, no es tomar decisiones. Ahora, ¿qué es codiciar? Yo voy a darte una lista de cosas que sí es codiciar. Codiciar es, primeramente, desear o querer lo que le pertenece al otro. No debemos desear esto. Déjame parar ahí un momentito. Esto suena tan raro, la verdad. ¿Cómo puede ser esto pecado? Si eso es lo que escuchamos en la televisión, en la radio, en nuestras familias, todos los días de nuestra vida, en nuestra cultura. ¿Viste ese carro?
wow, yo quiero uno así. ¿Viste la blusa de la hermana? Yo voy a comprarme una así. ¿Viste el pelo? Yo voy a ponerme. Es constantemente ver y desear todo lo del prójimo. Por supuesto, el marketing y todas las cosas que produce el sistema económico de este país y de muchos otros depende de la codicia, y muchas veces de codiciar cosas que por supuesto no necesitamos en absoluto, pero vemos. Alguien daba este ejemplo de que antes las tiendas tenían muy pocas cosas en exhibición, y si querías algo tú ibas al vendedor y decías, mira, necesito esto, y él decía, oh sí, creo que sí lo tengo, y él se iba por la parte de atrás a ver cómo lo buscaba para dártelo. Y dice, eso absolutamente ya no funciona. Ahora en día quiere mostrarte todo con luces, todo bonito, para que tú no estás buscando eso, pero te detengas y digas, oh, ok, yo quiero esto, ¿verdad? Y ves la foto, ¿verdad? De la mujer con el collar y dices, yo quiero ese collar. Y todas estas cosas que te llevan a codiciar. Y por eso es tan raro este mandamiento, porque estamos nadando en un mar de codicia en este país. ¿Cómo eso va a ser malo? ¿Cómo eso es dañino? Codiciar es algo solo entre tú y Dios muchas veces. Solo es algo que muchas veces solo Dios va a saber. Codiciar es estar insatisfecho con quién eres o lo que tienes y desear lo que no es tuyo. Codiciar es envidiar, por supuesto. Ahora, si no luchas contra la codicia, va a dominar tu vida. Va a dictar lo que haces, a dónde vas, cómo vas, todas las cosas de tu vida. Y codiciar posesiones materiales de tu prójimo te va a llevar a buscar obtener las posesiones materiales de tu prójimo. Y muchas veces son formas que te van a dañar y van a dañar a tu familia. Formas extremas como el robo, el asesinato, o otras formas que pueden dañar sutilmente también a tu familia, como endeudarte por comprar un carro que no puedes pagar, pero que necesitas porque quieres tener esto que ves que tus compañeros tienen. ¿Qué es lo contrario entonces a codiciar? Otra vez, estamos en este punto de ver el texto bíblico. Y vemos que ahí en el texto bíblico nos dice que no podemos codiciar la casa del prójimo, la mujer del prójimo, el siervo del prójimo, el buey, el asno, las cosas. Dice, ni cosa alguna de tu prójimo, o sea, nada de tu prójimo. Entonces, ¿qué es lo contrario a codiciar? Sabemos que en cada mandamiento lo contrario es lo que debemos hacer. Por ejemplo, no mentirás, debemos decir la verdad. Eso es obvio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo contrario a codiciar? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Lo contrario de codiciar es, primeramente, gratitud y satisfacción. Gratitud y satisfacción. Un corazón que codicia es un corazón que no está viendo lo que ya tiene. Es un corazón que no está lleno de agradecimiento, que no está lleno de felicidad porque, wow, he recibido esto y le agradezco a Dios por eso. Es un corazón que ignora, muchas veces echa a un lado lo que tiene. No lo disfruta, lo echa a un lado para mirar lo que no tiene. Es un corazón que no está satisfecho. Y esa palabra, satisfecho, creo que es la palabra clave de todo el mensaje de hoy. Lo contrario de codiciar también es esto: deleitarte en lo que ya tienes. Deleitarte en lo que ya tienes, lo que ya Dios te ha dado, lo que ya eres. Y eso es importante porque el mandamiento de Dios al pueblo de Israel
podía evitar tantas cosas, de peleas, contiendas, riñas, envidias, todo el fruto de la carne, por supuesto. Pero si el pueblo completo, imagínate el pueblo completo de Israel, en el desierto, en las tiendas, obedeciendo este mandamiento, estando satisfechos con lo que Dios les ha dado, rebosando en agradecimiento. ¿Eso no es un pueblo santo, amoroso y pacífico? Lo contrario de codiciar también es deleitarse en que los otros disfruten los regalos de Dios. Y esto es un pensamiento fuera de este mundo, totalmente fuera de este mundo. Otra vez voy a repetir, lo contrario de codiciar es deleitarte en la felicidad o el disfrute que otros tienen de sus posesiones. Es el decir, este hermano se compró un nuevo carro, qué alegre estoy, genuinamente, porque él está disfrutando de eso. Encontró un nuevo trabajo y le están pagando triple de lo que hacía antes. Wow, gracias Señor. Gracias porque has bendecido a mi hermano y estoy tan feliz por él, porque él ahora puede tener esto. Yo sé que él lo va a usar bien y va a ser generoso, pero yo sé que las has bendecido. Y no lo envidio, ni digo, bueno, a ver cómo puedo quitarle trabajo a ese para obtenerlo. O a ver cómo, muchas veces el pecado es irracional. Así que muchas veces nosotros vamos a ir, ni siquiera porque vamos a obtener nada, simplemente a molestarle en la vida para que deje ese trabajo, para que ya no sea una causa de envidia para nosotros. No nos benefician absolutamente nada. Pero lo contrario es este deleite de decir, wow, está yendo bien a mi hermano en Cristo. ¿Qué pasa si no es tu hermano en Cristo? ¿Qué pasa si es un incrédulo y es tu vecino? Y dice, le está yendo súper bien al vecino. Qué bueno que le está yendo bien. Pero no solo decir qué bueno, sentir qué bueno. Y ahí está lo difícil de este mandamiento, que es controlar nuestro corazón. ¿Cómo se hace eso? Y vamos a ver, solo en el poder del Espíritu Santo esto es posible. Así que terminamos esta parte, dejamos de ver, no dejamos de ver el texto, pero terminamos el punto de ver al texto bíblico. Ahora vamos a ver a nuestro corazón. Vamos a ver a nuestro corazón y después vamos a ver a Jesucristo. Vamos a ver a nuestro corazón. El Salmo 26:2 nos dice que el salmista dice al Señor en oración, escudriñame, oh Señor, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. En el Salmo 139:23 también dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dice el proverbio, en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero al corazón lo prueba el Señor. Yo quiero que tomes un tiempo en este punto de mirar tu corazón. Ve tu corazón. Examina tu corazón y descubre qué has estado codiciando. ¿Qué hemos estado codiciando? ¿Qué es, para mí también, qué he estado yo codiciando? ¿Será que he estado codiciando algo del trabajo? ¿Algo relacionado a reputación? ¿He estado codiciando la esposa o el esposo de mi prójimo? ¿Mi codicia viene relacionada al dinero o posesiones materiales? En la escuela he estado codiciando las calificaciones del otro, los reconocimientos académicos del otro, la popularidad del otro. Los que están en high school, he estado codiciando novia y el novio de la otra persona.
la reputación, posiciones de liderazgo, vacaciones de los demás que vemos en Facebook, viajes, experiencias. He estado cosiendo la casa de otros, la ropa, las amistades. Entonces yo quiero darte por lo menos un minuto. Yo sé que puede ser incómodo, siempre es incómodo un minuto de silencio. Pero yo quiero darte un minuto para que tú cierres tus ojos y ores al Señor. Y digas lo que el salmista dice: examíname, Dios, examíname, conoce mi corazón, pruébame. Que nuestro Padre examine nuestro corazón. Vamos a tomar este minuto para orar. Sigue orando al Señor y pregúntale: ¿me puedes ayudar, Señor, a ver qué he estado deseando? ¿Qué he estado buscando? ¿En qué he estado soñando? Recuérdame, Señor, cuando me levanto en la mañana, ¿qué pienso? ¿Qué toma mi atención? Cuando voy a dormir en la noche, ¿en qué medito? ¿En dónde está mi esperanza? ¿Estoy satisfecho? ¿Estoy contento? ¿Estoy agradecido? Muy bien, vamos a continuar. Y si alguno identificó algo que está codiciando, algo que está deseando, muchas veces codiciar está muy relacionado a obsesionarse con algo, pero no es obsesionarte con algo. Estás deseando algo. ¿No estás contento con quién eres o con lo que tienes? Yo te quiero dar esta invitación. Esto es lo que te invito a hacer. Renuncia a eso. Renuncia a eso. Y tú dices: no puedo renunciar a eso. Es la chica que me gusta. Es el trabajo que he estado buscando. ¿Cómo me vas a decir que renuncia a eso? Si renuncio a eso, nunca lo voy a obtener. Y este es el punto con el contentamiento y estar satisfecho. ¿Qué importa si no lo obtienes? ¿Y eso qué? Ese es el punto. No tienes que tener eso. Y eso no necesitas eso para estar satisfecho. Tu vida no tiene que ser perfecta, no tiene que ser como tú la has planeado, no tiene que ser como tú la has soñado. Tú puedes ser libre el día de hoy de todas esas expectativas que tú pones sobre ti mismo, que tu familia, la sociedad, tus compañeros de trabajo ponen sobre ti mismo. Y decir: yo renuncio a eso. No te estoy diciendo que estés en contra de eso, pero renuncia, ya no lo busques. Ya tienes a Cristo. ¿Y qué si no lo obtengo? Ya tienes a Cristo. Si no obtienes nada más en tu vida, Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. No tienes que conseguir esa promoción en el trabajo, no tienes que graduarte con honores,
no tienes que casarte con esa chica que tú estás pensando, que no te presta atención. No tienes que ser el más inteligente o la más guapa o la más respetada en la iglesia o un líder. No tienes que ser reconocido o reconocida. No tienes que dejar un gran legado que conserve tu nombre. No tienes que obtener este carro o esa casa de 3 pisos o ese perro o esa piscina. Jesús es suficiente. Y esa es la pregunta, ¿lo es? ¿Será suficiente? ¿Será que puedo renunciar a todas esas cosas y decir, si no tengo nada más, tengo a Jesucristo y Él llena mi corazón y Él satisface mi alma? Ese es el antídoto cristiano a la codicia. Ese sentimiento de plenitud que se encuentra solamente en Jesús. Así que ya examinamos nuestro corazón, ahora pasemos a mirar a Jesucristo antes de terminar. La tarea de encontrar a Jesucristo en nuestros textos bíblicos es algo muy, muy importante, pero hay que hacerlo con cuidado. Jesucristo nos dio un ejemplo. Cuando hablaba a los discípulos que iban camino a Emaús en Lucas 24, Él dice que comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él mismo, a Jesucristo, en todas las Escrituras. Eso es Lucas 24, 27. Así que nosotros tenemos que ver cómo este versículo se conecta con Jesucristo, pero con cuidado. Hay formas incorrectas de hacerlo, hay formas correctas de hacerlo. No es por creatividad, pero la pregunta es, ¿cómo la Biblia va desarrollando este tema hasta llegar a Jesucristo? La Biblia completa es como una obra maestra tejida con hilos, ¿verdad? Y estos hilos realmente pueden representar estos temas que encontramos en todos los versículos. Ahora encontramos este pequeño hilo, nos acercamos y es la codicia, la insatisfacción en Dios, que es pecaminosa, y la búsqueda de lo del prójimo. Así que hoy vamos a ir un poco atrás, a ver a Génesis y adelante, a ver cómo va desarrollando esto. Primeramente vemos, por supuesto, el jardín del Edén, que fue el lugar donde primero se codició. Adán y Eva desearon lo que no debían desear. Codiciaron aquello que no les pertenecía. Dios les había dado como pertenencia todo. Y todo árbol del jardín, todo fruto. Pero un árbol no les pertenecía y no podían comer. Pero ellos no estuvieron satisfechos con disfrutar lo que ya tenían todos los árboles. Pero fueron tentados por Satanás y desearon lo prohibido. Y dice el texto bíblico así en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Dice ahí, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Codiciaron lo del prójimo, su único prójimo en el jardín, que era Dios, por supuesto. El pecado fue muy grande. Si se ponen a ver, Dios les había dado un llamado muy dulce, muy hermoso, de disfrutar de todo. Y ellos no estuvieron satisfechos. No estuvieron satisfechos en Dios. El llamado de Dios era a deleitarse en Dios. Y es el llamado para ti, por cierto. A deleitarte en Dios. En comunión con Dios. En servir a Dios. Eso es lo que debían hacer Adán y Eva. Pero ellos no siguieron el llamado de Dios a estar satisfechos. Pero luego vemos a Israel. Cientos de años después, Israel volvió a la escena de esta tentación parecida a la del Edén. Israel, descendencia de Adán y Eva, por supuesto, esclavizados en Egipto,
pero Dios los llamó a salir de Egipto. ¿Con cuál llamado? Para que me adoren, para venir a deleitarse en Dios, para adorar a Dios, para celebrar a Dios, para servir a Dios, como Adán y Eva fueron llamados, y vivir satisfechos en Dios. Pero leemos, y eso es lo que leemos en Éxodo 6, del 6 al 8, dice, ese es el llamado de Dios a Israel, dice, yo soy el Señor y voy a quitarles encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y dice, y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Otra vez, Adán y Eva perdieron su tierra prometida, su jardín. Dios les está diciendo, les daré esta tierra prometida, les bendeciré, les estoy llamando a adorarme, a deleitarse en mí, a estar satisfechos y de esta tierra prometida. Dios les estaba llevando a un nuevo Edén, ¿verdad? Donde su pueblo podía deleitarse en Dios, podía deleitarse en ser su pueblo. Pero Dios tuvo que poner una ley de no codiciar a su pueblo de Israel, en dirección al nuevo Edén. Y le dice en su ley, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es un mandamiento del Señor a su pueblo en dirección al nuevo Edén. Pero ellos, por supuesto, desobedecieron. En el desierto fueron tentados 40 años, fallaron totalmente la prueba, desechando a Dios, no estando satisfechos con Dios. El llamado de Dios a Israel era dulce también, a ser satisfechos en Él, a disfrutar de Él, a servirles y a estar en la tierra. Fallaron, desobedecieron, codiciaron. Había un terrible problema en el corazón humano, un problema que solamente se resolvería en el Mesías. Y entonces vemos el Nuevo Testamento, llegamos desde Génesis, pasamos Israel, vemos hasta que llega el Mesías que iba a resolver este problema en el corazón con este nuevo pacto. Y el llamado, Jesús es llamado el nuevo Adán, el segundo Adán, el último Adán. ¿Sabías eso? Pablo le llama a Jesús el segundo Adán, representando a toda la humanidad Jesús. ¿Y qué pasa con ese segundo Adán? Vuelve a otra situación parecida a la del Edén, en tentación, con Satanás. Pero también Jesús no solamente es llamado el segundo Adán, también es llamado el verdadero Israel. El Israel de Dios, en Gálatas 3:16. Y el Espíritu Santo lo lleva otra vez, no por 40 años, por 40 días y 40 noches, al desierto, para ser tentado. Y eso es lo que leemos, que Jesús fue fiel en esa tentación. En otras palabras, nosotros podemos ver en Jesús, cuando viene el Mesías, que Jesucristo nos redimió al vencer la antigua tentación de codiciar que nos había condenado. Cristo es un mejor Adán y un mejor Israel, que por fin pudo librarnos de esa maldición. Una de las tentaciones finales de Satanás a Jesús en el desierto es cuando le dice, le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo Satanás a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares, tentándolo a codiciar. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabes que cuando Adán y Eva fueron echados del jardín, había un ángel que protegía la entrada del jardín y estaba en contra del primer Adán? Pero este segundo Adán, que pasó la tentación, pasó la prueba, dice: voy a ser satisfecho solamente en Dios, voy a recibir el llamado de Dios, estar agradecido y contento en Dios. Dice que después de pasar la tentación, los ángeles le servían. Donde Adán e Israel fallaron, Jesús venció. Venció en el desierto, venció durante su ministerio, porque Jesús constantemente en su ministerio, ¿qué decía? Yo no vengo a hacer mi voluntad. Vine a hacer la voluntad del que me envió. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. También venció en Getsemaní, por supuesto, donde dijo que no sea mi voluntad, sino la de él, la suya. Por supuesto, venció en la cruz, donde pudiendo salir de esa cruz, prefirió buscar ese llamado de Dios, ese deleite en Dios, y por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz. Para terminar entonces, simplemente vemos en este texto a Jesús, en que Él logró esta gran victoria desde el Edén y desde el desierto, a vencer esta tentación a la codicia. Y cuando Él venció, logró dos cosas. Primero, una perfecta justicia que ahora Él ofrece a todo aquel que cree en Él. Es el regalo de salvación. Y Él ofrece esta justicia perfecta, esta obediencia a la ley perfecta, porque nosotros no la podemos seguir. Jesús cumple este mandamiento para que al invitarte a ti diga: tú puedes obtener esa obediencia en mí. Así que ánimo, mi hermano. Si tú te ves a ti mismo y tú dices: yo no puedo obedecer, yo me veo derrotado, yo no puedo ser perfecto delante de Dios. Jesucristo venció y murió en una cruz para darte a ti la justicia de Dios, que es dada por fe. Si tú crees en Él, puedes obtener esa obediencia, esa justicia que es de Él, como si fuera tuya. Pero Él no solamente se quedó ahí, Él no solamente te da esta perfecta obediencia y te deja con un corazón codicioso. Él nos cambia nuestro corazón. Como los profetas anunciaban que nos iban a dar un nuevo corazón. Y su pueblo ahora iba a ser un pueblo que de verdad iba a poder obedecer. No perfectamente, que es nuestra esperanza, pero esa obediencia la va a transformar en Él. Y sin Él, sin ese poder sobrenatural, jamás vamos a poder obedecer este mandamiento. Así que esa es la invitación de Jesús a venir a deleitarnos en Dios. Otra vez, escucha, como si tú fueras Adán. Ven, dice Dios, deleítate en mí, no codicies lo demás. Como si fueras el pueblo de Israel. Ven, sírveme y adórame a mí, no codicies lo demás. Yo te estoy llevando a una tierra prometida. Jesucristo exactamente dice esto. Juan 4:14. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. En otro versículo dice: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y al final en Apocalipsis dice: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. Este es el llamado cristiano. No existe un cristiano verdadero que no haya obedecido este llamado. Deja todo lo que el mundo te ofrece, la vanidad de esta vida, y ven a deleitarte en Dios. Arrepiéntete de tus pecados y deja de codiciar. Recibe el llamado de Dios.
Llena tu corazón plenamente de Dios y de servirle a Él y de llenarte en gratitud de Él. Terminamos entonces con esto de ver a Jesús, mirar a Jesús. Vimos al texto, vimos nuestro corazón, vimos a Jesús y simplemente yo quiero recordarte de una forma práctica estas cositas. Disfrutemos todo lo que Dios nos ha dado, todo. Aunque sea ropa, aunque sea cosas materiales, disfrutémoslo con un corazón contento, satisfecho, agradecido con Dios, lleno de alabanza a Dios, acciones de gracia. Disfrutemos a Dios. Y si ese es un paso práctico que puedes sacar hoy y decir qué voy a hacer durante la semana, enfócate en una sola cosa. Disfruta de Dios, porque eso es lo que te va a prevenir de pecar en tantas áreas. Disfruta de tu esposa, como Proverbios constantemente nos recuerda. Esposas, disfruten de sus esposos. Disfruta tu familia y tus hijos. Disfruta esta iglesia. Hay tantas formas en las que podemos enfocarnos en quejarnos, pero eso es lo que tenemos. Disfruta lo que Dios te ha dado. Segundo, luchemos contra el impulso de quejarnos. Más bien, enfoquémonos en lo que Dios nos ha dado para cultivar un corazón lleno de gratitud. Esto es algo extremadamente práctico. Probablemente en el peor momento de tu vida, cuando tú estás enojado, cuando tú estás deprimido, cuando tú estás simplemente sintiendo un vacío, es porque te estás enfocando en quejas que tienes, críticas que tienes. ¿Por qué mejor dejas eso a un lado y te enfocas en qué puedo agradecer de lo que Dios ya me ha dado? Primeramente, Jesús, que Él es suficiente. Recordemos que también es una guerra espiritual y el diablo está buscando cómo devorar cualquier cristiano. Así que esta iglesia va a ser tan protegida de ataques del enemigo en que tengamos un corazón agradecido con lo que tenemos, con lo que somos como iglesia. Y por último, que tu tarea diaria sea satisfacer tu corazón en Dios para no codiciar, para no pecar. Leyendo tu Biblia, ¿para qué? Para satisfacer tu corazón en Dios. Tener un tiempo de oración, ¿para qué? Para satisfacer tu corazón en Dios.